Todo lo que veamos aquí va a guardar una relación muy estrecha con lo comentado antes. Hay muchos elementos que generan el rendimiento del deportista. En el 800, lo bueno para el entrenador es que no es posible aburrirse entrenando 800 metros. El 800 es el decatlón de las carreras. Por tanto, nos vamos a encontrar con la economía de carrera, con el durísimo trabajo anaeróbico, con el trabajo aeróbico y con el trabajo de velocidad y fuerza, y todo con objetivos muy precisos. En cada una de estas familias no vamos a hacer necesariamente un trabajo clásico. Lo que vamos a hacer es un trabajo que corresponda con el 800. Respecto al trabajo aeróbico predominante, bueno, yo prefiero hablar del trabajo a una velocidad inferior a la del 800. El objetivo sería hacer un buen 1000 o un buen 1500 en función del perfil de cada atleta. Esto lo digo para simplificar un poco. Para Pierre-Ambroise Bosch este trabajo se tiene que hacer sobre 1000 metros, aún es incapaz de enfrentarse al 1500. En cuanto a las chicas que he entrenado, ellas se enfrentan más bien al 1500. Evidentemente siguen siendo corredores de 800, pero con particularidades que les llevan más hacia un lado u otro. Por tanto, para este tipo de trabajo desarrollo el entrenamiento en 3 fases. Una primera fase en la naturaleza, con muchas repeticiones para trabajar la subida en el sistema aeróbico. No solo 3 repeticiones, sino 10 o 15 para provocar en cada una de ellas el arranque del sistema aeróbico. En el medio fondo normalmente se trabaja a nivel del umbral anaeróbico. Yo no suelo realizar ese tipo de trabajo. De hecho, no suelo hacer un trabajo superior a los 6 minutos. Se hace un trabajo de carrera continua, pero no centro mi interés en ese tipo de trabajo. A mi juicio, solo sirve para mejorar la capilarización del atleta. La segunda fase se desarrolla en la pista y es un entrenamiento más bien de tipo clásico, donde empezamos trabajando en ritmos que están un 20% por debajo del ritmo objetivo. Para vos eso supone hacer series de 400 en un minuto, más o menos, y eso es algo que al principio de la temporada es muy difícil. Pero poco a poco se va adaptando y mi hipótesis es que el sistema aeróbico va tomando mayor protagonismo en este tipo de trabajo. Durante mucho tiempo he cometido el error de realizar test y luego trabajar en función de los resultados de esos test. Si ahora mismo yo hiciese un test de VO2 Max a Bosch, me van a decir que tiene que correr a 22 km por hora. Pero ahora mismo, que acaba de iniciarse en este tipo de entrenamiento, de entrada ya está corriendo a 23 km por hora. Los científicos me llaman loco. A pesar de eso, yo creo que los principios del entrenamiento consisten en poner en dificultades al organismo para que se adapte. Y esto también es así para el sistema aeróbico, cuando realmente lo que yo he aprendido es lo contrario. Después de la fase 2 se pasa a una fase un poco más rápida, en la que se prepara ya sea un test sobre 1000 metros o un test sobre 1500. Es realmente un periodo muy importante en el que el atleta debe aprender a correr con las piernas muy cargadas. La otra parte importante es la economía de carrera. La mecánica obliga a correr todo el año al ritmo específico. Todo el año corremos al ritmo del 800, al ritmo Diana. Esta semana, por ejemplo, Bosch ha hecho 8 series de 100 metros en 12.3, 12.4. Porque ya hay que ir consiguiendo la zancada específica y que sea económica a esos ritmos. Y la única manera de conseguir esto que yo he encontrado a lo largo de los años es la repetición y la repetición. A lo largo del año verificamos muy a menudo, realmente muy a menudo, los datos mecánicos de su zancada. Verificamos varias cosas. Es muy importante la distancia que recorre la cadera sobre el apoyo. También miramos el ángulo de despegue y si ese ángulo es excesivamente alto, estamos a la inversa de lo económico. Hay que encontrar el equilibrio entre los 2,45 m de zancada y lo que ocurre antes. Tenemos 1,20 m de desplazamiento sobre el apoyo y un ángulo de despegue de unos 3 grados aproximadamente.
y en cada pasada hacemos un visionado de lo hecho, corregimos lo necesario y repetimos. A lo largo de los años ha aprendido a dominar su zancada y ahora es capaz de hacer zancadas de 2,35 m, 2,40 m, 2,55 m, y es gracias a este tipo de trabajo que hemos conseguido esa relación de 1,32 entre la estatura y la amplitud. Este año, para mejorar la velocidad, nos vamos a centrar más en la frecuencia y nos vamos a parar en una amplitud de 2,45. Y así trabajar siempre la economía de zancada, que para mí es verdaderamente el centro del trabajo. Cuando todo el año se trabaja, aunque sea en series cortas, en el ritmo específico, el inicio del periodo específico se hace muy fácil. El trabajo específico son esas líneas que se inician con un trabajo técnico, pero técnico del medio fondo. Es muy necesario que esta parte de la cadera esté muy relajada para que la cadera pueda avanzar en el apoyo sin verse obligada al recobro prematuro de la pierna. Con respecto a un velocista es exactamente lo contrario. Hay que sentir el impulso completo del pie. En el velocista hay un recobro prematuro de la pierna de atrás, mientras que en el corredor de 800 hay una extensión de la rodilla que empuja la cadera hacia adelante. Es lo que va a hacer que el ángulo de despegue sea más horizontal y la carrera más económica. Sobre todo para nosotros, los europeos, que tendemos a pesar más de 60 kilos. Un corredor keniata de 45 kilos de peso corporal tiene muchos menos problemas con la economía de carrera porque sus limitaciones con la vertical del apoyo son mucho más débiles. Nosotros no tenemos corredores saltarines como Gebre Selassie. El trabajo anaeróbico es una prolongación del trabajo técnico. En la primera etapa vamos a alargar las distancias y disminuir las recuperaciones y nos vamos a concentrar en esa fase de velocidad de crucero. Mis referencias en este sentido son bien la velocidad de la segunda vuelta o bien la velocidad que se lleva desde el 200 hasta el 600. Lo que es interesante es que hay que mirar los tiempos de paso en las competiciones para elegir los ritmos de entrenamiento. En la etapa número 2, ahí se va hasta el agotamiento. Aquí hay pocas preguntas que hacerse porque es muy fácil agotar a alguien a altas velocidades. Pero es importante quedarse con esa idea de que la cadera tiene que avanzar a pesar de que las piernas estén envenenadas. La primera etapa es muy clásica, buscando el ritmo de carrera diana. Nos centramos siempre en el ritmo diana, siempre basándonos en la segunda vuelta o en el 400 intermedio. Ahí toca rodar. En la segunda etapa vamos hacia cosas mucho más difíciles. La primera sesión ya es durísima y esta otra, la última, es inacabable. A menudo no podemos terminar. Bueno, pues no pasa nada. Siendo el objetivo llegar al agotamiento sin temerlo, sin tenerle miedo, porque todavía no hemos hablado del aspecto mental del 800. En cualquier caso, la verdad es que hay que estar un poco loco para ir de esta manera hacia el agotamiento. A mí los corredores de 800 siempre me han parecido un poco locos. El entrenamiento de la velocidad. Bien, aquí el objetivo es conseguir una buena marca en 200 o mejor aún, en 300, es una mejor referencia. Si lo consigo, bueno, pues podré pasar la primera vuelta rápida manteniendo una buena mecánica de carrera de mediofondista. Si me veo obligado a forzar la frecuencia para pasar rápido, no terminaré las dos vueltas. Y por otra parte hay que reconocer que es necesario tener una buena marca en 400. No tengo explicación para eso, simplemente hay que reconocer que la cosa funciona. Además es que hay que ser capaz de terminar rápido para las carreras de campeonato. Acerca de la velocidad del 400 hay varias etapas y como decía un profesor mío, para terminar rápido hay que haber sido económico antes. Vamos a empezar con series muy cortas y progresivamente vamos a alargar esas series. Esto es un enfoque bastante clásico si nos referimos al modelo francés de la velocidad.
Después de la primera etapa, empezamos con un trabajo de velocidad-resistencia, un poco como lo que hace un corredor de 200 o 400. Y antes del periodo específico, pues una etapa de velocidad larga específica del 400. En la diapositiva pueden ver una progresión muy básica, muy clásica. Lo que cambia es la periodización de este tipo de entrenamiento. Para un 800 en tiempo de récord, este tipo de trabajo específico del 400 es muy importante. La fatiga intensa de este tipo de entrenamiento prepara muy bien la competición. Pero aún tengo que desarrollar otra cualidad de forma paralela a esto para los campeonatos. Lo que hacemos a partir de cierto momento es añadir al final de las sesiones un trabajo en escalera, es decir, en aceleración. Hay que decir además que esa aceleración nunca es decidida por el atleta. A veces lo que hago es utilizar un silbato o bien hago la carrera con ellos, pero en bicicleta. Pero eso ya me está empezando a costar. Esa aceleración final, esa competición entre nosotros, siempre la ponemos al final de una distancia más larga y de manera integrada en el entrenamiento. Por tanto, durante todo el año les enseño la capacidad de acelerar y más o menos un mes antes de la competición es cuando integramos este tipo de trabajo. Aún no le doy el nombre de sus adversarios, pero eso ya llegará. Por ejemplo, sabemos que Kevin López termina muy rápido. Es muy peligroso. Bueno, vamos a por la fuerza. El hecho de haber entrenado a muchos velocistas y corredores de 400 me ha hecho reflexionar acerca de los requisitos de fuerza de los 800istas. La verdad es que no me ha tomado mucho tiempo porque prácticamente hacen lo mismo. En relación a la explosividad, el corredor de 200 y el de 800 prácticamente hacen lo mismo. Eso si dejamos a un lado el tren superior. Guillaume Tanon habló ayer aquí de la relación fuerza-velocidad. Hemos tenido los mismos profesores en musculación, por lo tanto estamos en sintonía. Lo que intentamos es desplazar la relación fuerza-velocidad hacia arriba. La idea aquí es hacer evolucionar los ejercicios. Por ejemplo, aquí tenemos muchos ejercicios que desarrollan la fuerza en la horizontal. Para poder desarrollar una buena amplitud de zancada hay que tener unos buenos isquios y unos buenos glúteos, y además tienen que ser explosivos. Y por otro lado, tendremos una evolución hacia lo específico. Ahí, por ejemplo, empezaríamos con tirones de arrancada, aunque bueno, la mayor parte del trabajo se hará en tercio de squat. Se baja bastante menos que en el caso de los velocistas. Ahí tenemos la evolución del trabajo para el recorrido de la cadera sobre el apoyo. Todos los ejercicios que vemos ahí van de menos a más específico, estando lo más específico abajo a la derecha, con ejercicios propios del triple salto, que en francés llamamos ejercicios de pasa la cadera y empuja. Bueno, aquí está todo un poco mezclado. Voy a volver a lo que comentó ayer Guillaume Tanon. En cuanto a los porcentajes, para calcularlos, cuando no conozco a algún atleta, hago algunos test. Si no, al cabo de los años ya conocemos más o menos el valor de partida de los atletas. Mi objetivo para un corredor de 800 en la media sentadilla es conseguir levantar el triple de su peso corporal. Para ser explosivo es necesario ser fuerte, porque la explosividad es generar mucha fuerza en un tiempo muy corto. De hecho, los apoyos de un 800ista duran unas 130 milésimas de segundo. Es muy poco tiempo. La primera parte del entrenamiento consiste en el desarrollo de la fuerza máxima. Esta fase es preparatoria. En ella manejamos cada vez más peso y levantar el triple del peso corporal se consigue más o menos en 2-3 años. Y después, sobre esta nueva fuerza máxima, se utilizan procedimientos del sprint añadiendo velocidad de ejecución. Esto corresponde al ciclo de potencia máxima y a continuación viene el ciclo crucial, el ciclo de contrastes de cargas. Se utilizan cargas pesadas y trabajo sin carga. Con el trabajo pesado recluta todas sus fibras musculares y a continuación hace una transferencia directa a los 10 segundos o los 30 segundos mediante saltos o cualquier otro tipo de trabajo explosivo. Es aquí donde ocurren grandes transformaciones. Luego, si tenéis preguntas, podemos profundizar en esto porque realmente, bueno, solo he puesto una diapositiva que es bastante espesa. Por otra parte, me he hecho bastantes preguntas acerca de la fuerza en estado de fatiga en comparación con el trabajo del velocista. Quizás haya diferencias, pero siendo honestos, no tengo todavía una respuesta precisa a esto.
Sobre este tema, los científicos me ayudan un poco, hombre, con una cierta desconfianza, pero me ayudan. Hemos estudiado con electromiografía los tiempos de trabajo y los tiempos de relajación del músculo. Y los músculos de la amplitud, los que hacen avanzar la cadera, son los más fatigables. Y la pregunta que surge es si la fatiga del entrenamiento específico es suficiente o el trabajo de musculación puede aportar algo más. Bueno, yo he hecho muchas pruebas, muchos ensayos a lo largo de mi carrera y algunos de mis atletas lo han sufrido mucho. Bueno, yo utilizo mucho las cuestas y también los arrastres, pero utilizo mucho las cuestas de manera sistemática a lo largo de todo el año porque en las cuestas existen ciertas limitaciones al traslado de la cadera hacia arriba y hacia adelante durante el apoyo. Y también obliga a ese trabajo de impulso final de la pierna. Y además, al igual que el 800, es bastante complicado desde el punto de vista mental. Sin embargo, cuando se hacen estudios de lactato, vemos que se sufre mucho, pero que el cuerpo recupera muy rápido. Por tanto, ahí mi lado sádico pues se ve gratamente recompensado porque por un lado sufre, pero luego se recupera muy rápido para que podamos volver a empezar a trabajar. Bueno, esto es lo que yo realizo como trabajo de resistencia a la fuerza, aunque también muy de vez en cuando hago trabajo de resistencia de fuerza local y lo hago poco porque tiene bastantes efectos secundarios. Es un trabajo más peligroso. Programación. Bueno, me encanta esta frase que es de un compañero. Hay un aspecto muy importante en el 800 y es que uno es 800ista todo el año. No puede pensar en hacer el invierno como un corredor de 5000 y luego ser en el verano un buen corredor de 800. Yo sé que existen otras teorías que yo respeto y que seguramente funcionan, pero mi manera personal de funcionar es la de la evolución del porcentaje de cada cosa. Es el porcentaje lo que evoluciona. Ahí arriba podemos ver las diferentes etapas de la preparación. En el eje de ordenadas tenemos la velocidad con respecto a la del 800 y en el eje de abscisas, en la horizontal, tenemos la evolución del tiempo a lo largo del año. En el centro de la preparación está la preparación técnica específica para el 800, lo que llamamos las líneas, y eso empieza desde la primera semana. A continuación vendría el trabajo del tempo y después el trabajo específico duro hasta el agotamiento, como ya hemos visto antes, y finalmente las competiciones. Si miramos lo que ocurre a la velocidad inferior, pues tenemos el aeróbico en la naturaleza, después el aeróbico en pista, un poco más duro, y a continuación el específico para 1500, y después, en el periodo específico, vienen los recordatorios, que son muy importantes. A la velocidad superior, al principio estamos muy alejados de la velocidad específica, trabajamos con velocidad lanzada, a continuación velocidad larga, después viene la velocidad específica y los recordatorios. Si añadimos el trabajo de refuerzo muscular, nos encontramos al principio con un trabajo más pesado que se va a convertir en un trabajo cada vez más rápido y en el periodo de competición nuevamente los recordatorios. He simplificado esto al máximo porque tengo que poder visualizarlo todos los días y si es demasiado complicado pues me pierdo. El periodo más delicado es el periodo específico 1 porque hay mucho volumen de calidad. Y este es el problema del 800. Las lesiones en el pie, en el tendón de Aquiles, pues muchas veces aparecen en este periodo y realmente no puedo decir que el 800 sea una prueba saludable. Por eso en ese periodo normalmente estamos de concentración con todos los fisios y el equipo médico alrededor. Aunque ahora que tenemos de todo en el INSEP, lo tenemos muy modernizado, me voy de concentración en desarrollo 2 y lo específico lo hago en casa. Porque allí tenemos todo lo que necesitamos para recuperar, aunque el tiempo esté más fresco. Bueno, quiero agradecer vuestra atención. Me gusta esta foto, para mí es simbólica, porque a pesar de los 30 años que nos separan, se siente en ella mucha complicidad, aunque he de decir que yo no soy ni su padre ni su amigo, simplemente soy su entrenador. Muchas gracias por vuestra atención.